Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Ruta Azul y esta semana os traigo un vídeo un pelín diferente a lo que suelo hacer porque creo que es la primera vez en la historia de este canal, que bueno, no es que exista desde hace mucho tiempo, pero ya sabéis, que os voy a hablar de un tema serio y un tema que es bastante importante en mi opinión. Si no estáis viviendo debajo de una cueva y si estáis viendo este vídeo en el mes que corresponde, que es en el mes de junio, sabréis que este mes es el mes dedicado a visibilizar y a hablar del asunto del orgullo LGBT. Y os quería contar, aprovechando esta circunstancia temporal, quería hacerles un pequeño homenaje a dos personajes que habitualmente son bastante olvidados cuando se habla de historia del colectivo y sobre todo dos personajes cuyo ejemplo creo que es fundamental para que todos entendamos qué cosas pasaron con el movimiento del orgullo, cómo nació y cuánto debemos a personas que hoy por hoy seguimos discriminando en muchos de nuestros espacios. Bueno, lo primero que querría dejar claro es que no se debe hablar de orgullo gay, porque el movimiento es el orgullo LGBT por una razón y precisamente cuando lo estamos llamando orgullo gay estamos haciendo honor a eso que yo quiero reclamar en este vídeo, que es básicamente que hay cierta parte del colectivo que digamos se ha hecho cara y se ha hecho portavoz de este movimiento cuando es un movimiento de personas muy diversas y el movimiento LGBT no se limita tan solo a las personas gays y desde luego no se limita solamente a las personas gays, blancas y cis, que es la representación que solemos tener en los medios del colectivo, pero esto no es así. Bueno, pues vayámonos a junio de 1969. Por esta época, el movimiento del orgullo todavía no estaba en el punto de desarrollo que tenemos ahora, en el que tenemos tantísima terminología tan compleja para definir todos los aspectos de nuestra diversidad y para poder hablar con claridad de cómo somos como personas y cómo nos definimos como individuos. Y, por ejemplo, hay cosas que cuando te pones a leer sobre cómo era la comunidad de los años 60, 70 y 80, te das cuenta de que hay cosas que hoy por hoy nos sonan un poco fuertes. Porque, por ejemplo, en el tema de las personas trans todavía no se había avanzado mucho de manera dialéctica y muchas de las mujeres trans por aquella época se consideraban drag queens o travestis y hoy por hoy sabemos o deberíamos saber que travesti es una palabra que no se debe decir y sabemos que drag queen es una persona que se viste de mujer pero para hacer un espectáculo, no es una mujer trans. Son hombres disfrazándose para dar espectáculos de entretenimiento. Así que, bueno, las dos mujeres de las que os voy a hablar, sin embargo, en aquella época, como bien decía, no tenían ese vocabulario que tenemos ahora y se definían a sí mismas como drag queens, como travestis. Y son Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson era una mujer afroamericana de Nueva Jersey que vivió en Nueva York el resto de su vida de activista tras huir de casa y fue activista de los derechos por las personas trans, personas no blancas, racializadas. Digamos que dedicó su vida entera al activismo, pero bueno, entraremos en ese detalle más tarde. Y Sylvia Rivera era una mujer de Nueva York de descendencia latina que tuvo una infancia y adolescencia muy complicadas porque cuando comenzó a vestirse y a maquillarse como una mujer tradicionalmente fue expulsada de su casa a los 11 años y se vio obligada a vivir en la cárcel. Tuvo que dedicarse al trabajo sexual desde muy joven hasta que la comunidad drag de por aquella época de Nueva York la adoptó, digamos, y entonces tuvo un entorno más próspero en el que vivir. Para entender las cosas que pasaban en aquellos momentos en el movimiento del orgullo en Estados Unidos, hay que comprender que las personas LGBT de por aquella no tenían puntos de reunión. La comunidad era terriblemente perseguida y era muy difícil tener lugares donde poder encontrarse, donde poder hablar de
de los asuntos queer que atañían a la comunidad. De aquella queer todavía era un slur, Dios, ya no sé hablar castellano, todavía era una palabra muy malsonante y muy ofensiva que se utilizaba contra las personas del colectivo. Y los lugares donde podían reunirse y donde podían hacer socializar dentro del colectivo normalmente eran bares, no siempre regentados por personas del colectivo, pero bueno, digamos que era donde podían relacionarse y ser personas. El problema está en que incluso en estos bares no tenían ningún tipo de libertad, porque eran registrados por la policía con bastante asiduidad, y de hecho había prácticas bastante terribles que se hacían de manera rutinaria, como era, por ejemplo, a todas las mujeres del bar se les registraba los genitales, y si descubrían que, entre comillas, eran drag queens, eran hombres disfrazados, los detenían. También se reportaron muchísimos casos de abusos sexuales por parte de las mujeres lesbianas que había en esos bares, y se detenían, pues lo que pasa siempre, se detenía a las personas racializadas, se detenía a los drag, en fin, era un escarnio, y digamos que no había dónde reunirse. Y lo que es el movimiento, las revueltas del Stonewall, pasaron el 28 de junio de 1969 en el bar que se llamaba Stonewall, precisamente. Y ahí estaban las dos protagonistas de este relato que os estoy contando, que son Marsha y Silvia. Marsha estaba celebrando su 25 cumpleaños y Silvia tenía 17 por aquel entonces. Y mientras estaban en el bar, pues la policía llegó para hacer un registro, alegando que estaban vendiendo licor de manera ilegal en ese establecimiento. Fuera o no fuera cierto, el caso es que hubo bastantes problemas con la policía, las cosas se pusieron muy violentas, empezó a haber detenidos, y Marsha P. Johnson se le atribuye, digamos, empezar un poco lo que fue esa revuelta, lo que fue esa rebelión. Se le atribuye el gesto de lanzar un vaso de chupito contra un espejo apuntando hacia la policía. Luego ya Silvia es de las primeras que ha habido testigos oculares que les lanzó botellas a la policía. Hay que hacer hincapié en que estos gestos pueden parecer muy pequeños y insignificantes incluso, porque al fin y al cabo un vaso de chupito y una botella ante la policía no les hizo ningún daño, por así decirlo, pero hay que darse cuenta del desequilibrio de poder que existe en esta situación, que hace lo realmente valeroso de estos actos. Y bueno, lo que siguió a esto fue que básicamente estuvieron a revueltas con la policía, hubo muchísimos heridos, muchísimos detenidos, hubo, digamos, una especie de guerrilla en la calle durante los 3 días siguientes. Y fue cuando todo explotó, por así decirlo. Un año después se hizo la primera marcha del orgullo LGBT, que se tiene constancia de ella, se hizo el 28 de junio, y a partir al año ya siguiente, en el 1971, ya había varias asociaciones LGBT a lo largo de todo el país, que es Estados Unidos. Después de los altercados del Stonewall, Marsha y Silvia se unieron y crearon una asociación que se llamó la STAR, cuyas siglas eran Street Transvestite Action Revolutionaries, que es básicamente revolucionarios de acción, no sé traducir eso, de travestis en la calle. Era básicamente una asociación en la que se dedicaban a coger a personas trans, que llamaríamos ahora, particularmente personas trans racializadas que se veían obligadas a vivir en la calle debido al rechazo social que sufrían incluso con sus familias, como a ellas mismas les había pasado, y dedicaron su vida entera a esta asociación y a otras múltiples facetas de su activismo para luchar por los derechos no solo de las personas trans, sino también de las personas racializadas y de todo el colectivo LGTB. Cabe decir también que Marsha se vio muy metida en el activismo del SIDA, cuando en los años 80 fue, digamos, la expansión del virus y hubo tantísimos problemas. Ella fue una de las que estuvieron en las protestas de Wall Street
acusando a los políticos y a las farmacéuticas de los altos precios de las medicinas experimentales para tratar el virus del VIH y sus consecuencias. Y bueno, quería mencionar también que Marsha fue encontrada muerta en el río Hudson en extrañas circunstancias que aún se desconocen las causas de su muerte a los 48 años en 1992. Y que Silvia, que siguió siendo activista hasta sus 50 años, murió en el 2002. Quiero hacer hincapié en esto porque no sé si notáis una pequeña tendencia. Ambas murieron muy jóvenes. Y es que esto se sigue produciendo a día de hoy. La esperanza de vida de las mujeres trans es muy baja, particularmente de las racializadas. En Estados Unidos y en América Latina, la esperanza de vida de las mujeres trans ronda los 35 años. Y en España, donde yo he encontrado, ronda los 50. Aunque me parece mucha diferencia, pero bueno, me lo voy a creer. Esta esperanza de vida se debe a muchos factores, pero principalmente el acoso social que reciben estas personas, la terrible discriminación y, por supuesto, en muchos casos son asesinadas o en otros muchos casos también se suicidan, se quitan la vida porque digamos que están en condiciones tan discriminadas que, bueno, no cualquiera podría enfrentarse a una vida así. Quería hacer hincapié en este dato porque es curioso que después de lo que hicieron estas mujeres por todos los que somos del colectivo LGTB, que después de tantos años, hoy por hoy, digamos que ellas estén en el lado que ha perdido la batalla, desgraciadamente. Porque hoy por hoy los que son la cara del colectivo LGTB son, y no me podréis llevar la contraria, porque cuando os dicen orgullo gay, lo primero que pensáis son en hombres gays blancos. A los pocos años de pasar los revueltas del Stonewall, digamos que la zona donde estaban los bares gays cambió en Nueva York y se fue a una zona como de clase más alta. Porque cuando empezó a haber, digamos, más integración social, no me gusta esa palabra, pero bueno, cuando empezó a reivindicarse más los derechos del colectivo, se vio un filón y el orgullo se convirtió rápidamente en un negocio, que es algo que tristemente es hoy en día, que es una fiesta en muchos casos y que requiere mucha parafernalia y está organizada por quien está organizada. Y me parece triste que hayamos olvidado nuestros orígenes, que son los de estar atacados por la sociedad y estar en una faceta de discriminación, pero sobre todo se nos ha olvidado que quienes nos sacaron las castañas del fuego en un primer momento fueron las mujeres trans racializadas, y hoy por hoy siguen siendo la parte más vulnerable del colectivo, la parte de la que menos caso se hace. Y esto no puede seguir así. No puede seguir así por muchísimas razones. Así que nada, más o menos esto es todo lo que os quería decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Si queréis recabar más información, os dejo abajo en la cajita de descripción unos cuantos links con noticias y con artículos sobre el tema. Y os dejo también un par de documentales para que echéis un vistazo. Y nada, si os ha gustado, dadle a me gusta, compartid y suscribíos. No sé si haré más vídeos tan serios como este, pero desde luego no podía dejármelo dentro. Tenía que hacer algo así. Así que nada, espero que os guste y espero que celebréis el día 28, el cumpleaños de Marsha, y que fue el día en el que todos empezamos a poder vivir nuestra realidad. Y cuando digo todos, no incluyo en ese todos a las personas heterosexuales. Lo siento, pero hablo de nosotros.